Hola Joseph, Hola bienvenido a la Gaby, Escuela de Astrología Viva, querido Joseph. ¿Cómo muchas gracias. estás? Muy bien de estar acá, realmente. Muy Acá contento. es este encuentro con Joseph José Robaldo, que es astrólogo Ujú. arquetipal de la Escuela de Richard Tarnas y además tiene una diplomatura en arte terapia, es especialista en estudios orientales, en psicología analítica y mitología, que es el máster de los másters. Estoy Muchas muy, gracias. muy contenta de poder invitarte a la escuela para que nos lleves por este recorrido de la psicología junguiana, de la mitología, para comprender algo que amamos. Y yo como directora de la escuela siempre busco maneras de inmergirnos en la astrología por, Ujú. con todas las herramientas que nos vayan surgiendo. Y Sí, Jung es, digamos, este espacio que creamos para poder ser un puente hacia la profundidad de la astrología. Así que bueno, totalmente. Y eh, te agradezco un montón y tenemos muchas preguntas para hacerte, Joseph, muchas bueno, preguntas. estoy Una acá de para ellas es responder. cómo Jung se acercó a la astrología para comprender más acerca de la psique humana. Claro, sí, pasa que Jung tiene la concepción de que la psique es un principio de realidad, por ende aborda a todo aspecto de lo real, tanto interno como externo. Así que entender la psique o intentar interpretar la psique, mejor dicho, eh, nos lleva a un esfuerzo muy grande a partir de todo tipo de abordaje. Por eso para Jung era tan importante la astrología, porque es también una manera de entender la psique, en su complejidad, en su dimensión tal vez simbólica y universal, en su Ujú, dimensión también histórica. Por ende, ujú, es central el estudio de la astrología en la obra de Jung y también en su práctica psicoterapéutica. ujú, ujú. Porque de alguna manera, al ver el macrocosmos dentro de nosotros como microcosmos, empezó a relacionarnos como un cuerpo vivo, inmenso, el sistema solar, donde todos somos parte de ese cuerpo vivo, ¿no? Y ahí Sí, radica la diferencia, sí, porque sí, pasamos de causa y efecto a la sincronicidad, que es un principio totalmente. junguiano que la astrología es una de las bases más importantes. Contanos Sí. de ese principio para Ok, ver cómo lo relacionamos con la astrología. claro, es muy interesante el estudio de la sincronicidad en Jung, es complejísimo, es de los temas más avanzados, pero tal vez voy a dejar una pequeña definición de sincronicidad para que más o menos tengamos idea. Ujú, Digamos que en general la ciencia y la filosofía en la época donde Jung ah, estaba desarrollando su obra era causalista, es decir, de que todo fenómeno tiene una causa y un efecto, ujú, todo se remite a su causa. En cambio, la sincronicidad justamente eh, lo que intenta buscar, en realidad no intenta buscar, intenta describir o dar como pautas para poder entender el fenómeno, es de que hay una dimensión de la realidad que es acausal. Por ende, son fenómenos que suceden en simultáneo, pero que no se causan unos a otros. Es decir, ujú, por ejemplo, en la práctica terapéutica de Jung, él cuenta que tenía una paciente que un día había soñado con un escarabajo dorado y ujú, que justamente un escarabajo, que generalmente no era de la zona de donde vivía Jung, Jung era de Suiza, ujú, golpeó la puerta de su consultorio, ujú. perdón, la ventana de su La consultorio. ventana, como que se estrelló ahí. Se estrelló totalmente como pasó el otro día con el pájaro y con Ícaro, También que yo tenemos nuestras justamente, sincronicidades. Ahora se lo contamos, sí, claro que sí. sí. Por ende, ese fenómeno no es causa y efecto, sino que son un fenómeno que refleja un arquetipo, ¿no? Eh,
y que en el caso de la paciente y en el caso de Jung, en este caso, se ve muy claro. Y así como hubo este fenómeno del escarabajo, tanto en la paciente que soñó como el escarabajo que golpeó la ventana, Jung también había tenido otros tipos de experiencia a la hora, por ejemplo, de estudiar el simbolismo de los peces. Ujú, Le correcto. sucedieron una cantidad de sucesos De que tenía eventos, que ver sí, con sí, la sí. pesca, Ujú, con la comida, con familiares que le contaban cuestiones sobre peces y mm, sí, a sí, ese sí, sí. fenómeno, a causal justamente, Ujú, Jung le llama sincronicidad. seguro. Y en astrología, la sincronicidad, en astrología, digamos, psicológica y transpersonal, eh, es una mirada que nos lleva a resonar con otras dimensiones de alguna manera. Esa palabra resonancia, ¿no? Eh, Nosotros cuando decimos, porque Marte está en mi casa 4 y entonces a causa de que Marte está en mi casa 4 yo voy a tener algún accidente doméstico. Bueno, Claro, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que el símbolo sagrado e infinito y con facetas, cantidad de facetas como las de un diamante, mm, tenga que estar reducido porque no podemos ver ni la resonancia, ni vernos como parte del símbolo, como parte de Marte, ni ver siquiera, ni que hablar de la sincronicidad, solo causa y claro, efecto, como que somos claro. afectados por los planetas, ¿no es cierto? Ujú. Y Jung no lo veía así, ¿verdad, Joe? No, no lo veía así, sino que veía justamente de una manera sincronística. No es que el planeta causa un efecto en la realidad y la interpretación astrológica queda justamente disecada a nivel de signo, no de símbolo, eh, a la hora de interpretarlo, sino más bien que acá también, y esto es muy interesante en cuanto al fenómeno de la sincronicidad, tiene mucho valor la interpretación personal y el sentido que uno le da Ujú. a la sincronicidad. A No es ver. tanto el suceso, sino es qué sucede o qué nos Ujú. sucedió y qué significa eso para nosotros dentro del fenómeno de sincronicidad. Por ende, Mm, es una dimensión mucho más profunda porque esto tiene que ver con nosotros, con nuestro ujú, proceso y ujú, con nuestra capacidad de entender lo que está sucediendo en nuestra vida y ujú, también lo que está sucediendo en lo colectivo. ujú, ujú. Se dice que cuando uno empieza a captar muchas sincronicidades en su vida es porque está abriendo la mente hacia otras posibilidades más complejas, ¿no? Entonces empieza a Ujú. ocurrir y termina siendo todo sincrónico. Casi que vemos esa lectura sincrónica, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Y muchos de los temas fundamentales en la astrología psicológica, como los arquetipos del inconsciente colectivo, podríamos decir que eh, gracias a el desarrollo maravilloso de Jung con los arquetipos del inconsciente colectivo es que se ha desarrollado la astrología psicológica o humanística. Sí, sin duda. La Mm, psicología de Jung es la base teórica de justamente la astrología humanística o también, mm, como llaman algunos, astrología arquetipal, arquetipal. dependiendo de la Ujú, escuela que uno haya seguido. ujú, Pero totalmente. sí, es totalmente fundamental entender esto, primero como de que la psicología de Jung es una disciplina técnica que nos ayuda justamente a tomar contacto con nuestra interioridad. Mm, ujú, Por ende, como en Delfos, el axioma délfico de conócete a ti mismo es una ujú, gran herramienta. Es ujú, decir, de que la psicología de Jung justamente nos lleva a conocernos nosotros mismos y poder ampliar ujú, aquello que está en nosotros mismos hacia lo colectivo. Y es ahí la importancia justamente de la astrología, porque la astrología
estudia los movimientos históricos a nivel colectivo y Ujú. también modernamente a nivel individual. Ujú, ujú. Y una de las herramientas que tiene la astrología es la carta natal, ¿no? La astrología no es la carta natal. La carta natal es una herramienta para acceder a la psique, ¿no es cierto? Así es. Entonces, me gustaría hacer un ping-pong de correlacionar para los que nos están escuchando respecto de, están estudiando y estudian la carta natal, estudian el ascendente, estudian el sol, estudian la luna. ¿Te animás que hagamos este ping-pong de, Dale, ok, dale, dale. la carta natal es la totalidad de la psique? Y te doy la Claro, palabra a vos, psique. Y hacemos así, como para ir entendiendo cómo Jung nos ayuda a interpretar, claro. desde una mirada Bueno, más profunda, que no es ni causa ni efecto ni reduccionista. Eso no claro, no es existe, porque totalmente. es un empobrecimiento. Ajá, Entonces, la carta natal es un mapa de la psique. ¿Qué es la claro. psique? Bueno, la Que no psique, es el alma, porque todo el mundo no, dice no, psique, alma. No. no, Según Jung, es, no. claro, conceptualmente son distintas en Jung. La psique es un complejo muy amplio. Jung ha intentado definirlo algunas veces, pero obviamente escapa a la definición porque la psique es prácticamente la totalidad de la experiencia del ser humano. Es aquel órgano, digamos, de alguna manera, a nivel metafórico, que permite al ser humano experimentar la realidad. Por ende, podríamos decir de que la psique es un principio de realidad en primer término. En segundo término, podríamos hablar de que la psique también es la totalidad de todos los procesos psíquicos del ser humano, ¿sí? Conscientes e inconscientes. Conscientes e inconscientes, obviamente. Consciente personal, colectivo, o sea, la totalidad, la inmensidad. Ajá. Y en tercer término, podríamos decir también de que la psique es objetiva, Sí. yendo a justamente la carta natal, vendría a ser como una foto de la psique objetiva en su estructura arquetípica y también subjetiva en cuanto a los complejos, la persona, el yo, etcétera. De manera que la parte objetiva sería lo más trascendente que simboliza, por ejemplo, la casa 12 o planetas transpersonales que simbolizan el Totalmente. inconsciente colectivo. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Y la parte subjetiva serían los planetas personales, la realidad más cercana al yo, ¿no? Claro. Sí, Mercurio, sí, sí, Venus, Marte, ¿no? sí. El Sería una inconsciente manera de personal sería la entenderlo. casa 8. ¿Mm? Claro, sí, el inconsciente personal estaría ligado a la casa 8. Sí, Perfecto. Bueno, sigamos entonces. La psique es la totalidad. ¿Y el alma? sí. Y el alma vendría a ser justamente eh, aquel estrato psíquico más cercano al yo, a la conciencia y a la persona. Vendría a Ujú. ser a todos aquellos contenidos psíquicos que estén referidos con las emociones, los pensamientos, las sensaciones del cuerpo. Es todo aquello que podemos experimentar diariamente. Eh, Ujú. a eso Jung le llamaba alma o ánima también. O ánima. Claro, es todas ¿Cómo le las... relacionás en la carta? ¿Dónde lo ves? Si es posible hacer, porque por ahí estoy siendo reduccionista yo. sí. Decímelo si es así. Eh, claro, bueno, en una analogía yo diría de que el alma está relacionado en cuanto a un planeta a la luna, obviamente, porque la luna eh, está en contacto con lo que nosotros decimos que son las emociones, lo instintivo, por ende la imaginación, todos esos son los contenidos del alma, Mm, los mm, contenidos más próximos, eh, muy distinto a lo que es la psique objetiva, universal, en contacto con lo arquetípico, ¿no? ujú, Eh, ujú. si bien hay una analogía entre lo subjetivo y lo colectivo siempre, Jung hacía esta distinción justamente por cuestiones teóricas que
ayuda a entenderlo de mejor manera. Ujú, ujú. Y Pero respondiendo a sí, tu pregunta, sí, yo asociaría justamente a la luna con el arquetipo del ánima ahí va. o alma. Y la luna, como se podría decir, la luna, el complejo lunar, se podría Ujú. hablar de complejo lunar. O sea, si llevamos a la psicología de Jung a un pensamiento astrológico psicológico, sí, se podría hablar de Sí, complejo lunar. Es más, bien. o sea, Ujú. dentro de la psicología analítica, podríamos hacer una comparación analógica con el arquetipo de la madre o de la gran madre, ¿no? Claro, sí. Es interesante ver que si la luna es tan próxima al yo, tan próxima a la cotidianeidad, al cuerpo, y ella Sí, viene a hacer experiencia, es el alma viajera que va haciendo experiencia, las cosas que nos ocurren tienen que ver con nuestra alma. Obvio, totalmente. dentro del contexto de la totalidad de la psique. Por ejemplo, Sí, nosotros estábamos a punto de armar un vivo, sí. ¿no? Previsto para las 10. Y quedó muerto, Y lamentablemente. quedó truncado el proyecto vivo del día de hoy por la sencilla razón de que surgieron temas técnicos, ¿sí? Sí, Esa es una experiencia que el alma dijo, voy a agarrar a estos dos, a Joseph y a Gavita, y vamos a hacerle una experiencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Es ajeno a mí? ¿Puedo yo proyectar en Joseph algo? ¿Vos podés proyectar en Gaby algo como echándole mutuamente la culpa o echarle la culpa a Internet? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Digo, ¿qué haríamos desde una mirada profunda, astrológica, arquetipal, junguiana, psicológica? sí, Eso que nos pasó como evento. Que te puede ser también tener un compañero a tu lado que te haga las mil y unas, o tener una madre disruptiva, o tener un hijo hinchapelotas. O sea, ¿qué hacemos con eso? Con la mirada de el alma viajera haciendo experiencia. Tomando el ejemplito de recién. claro. Bueno, primero hay que aclarar de que sí, para Jung es... Primero, hay autores que dicen de que es sorprendente la confianza que tenía Jung en la subjetividad. A ver, muy bien, el Es, alma. claro, o sea, en la subjetividad de la experiencia anímica. Todo es una experiencia anímica para Jung, primero y principal. Y es una experiencia que cambia todos los días. Pero todo es alma, dicho de alguna manera. Y justamente, para Jung, así como la astrología es una proyección del alma en los cielos, todos los sucesos cotidianos también es una proyección del alma en nuestra cotidianidad. Por ende, cualquier suceso vivido, cualquier suceso que puede llamar la atención a la conciencia y al yo, puede ser interpretado en términos simbólicos, porque probablemente eso nos esté diciendo algo que tenga que ver justamente con nuestra interioridad, con Ujú, nuestra estructura arquetípica, ujú. también que tenga que ver con nuestros complejos. Por Bien. ende, si vamos a hablar de que nuestra realidad es una proyección anímica en términos psicológicos, es correcto. Es Ahora, un la forma montón, de ¿no? Es un abordar, montón. Nuestra realidad es una proyección anímica, es mucho. Pero al mismo tiempo, a mí particularmente, me lleva primero lo reactivo, me enojo, proyecto, claro, todo. Y después digo, wow, si es una proyección anímica, subjetiva, esto se trata de mí. totalmente, sí, Y ahí decís, como me amo, me quiero y creé esta realidad, voy a trabajar sobre eso. totalmente. Y justamente ahí está la importancia del trabajo interno, porque el trabajo interno te va a dar la experiencia y el contenido para que vos puedas trabajar sobre eso y que esa realidad se pueda cambiar, se pueda transformar y Ujú. se pueda Pero asimilar
a la conciencia. Justamente el proceso de Jung es el de hacer consciente lo inconsciente, que es lo que se escucha siempre, ¿no? Ujú, Eh, sí. Algo, entonces, algo tenemos que elaborar, pero va a ser distinto tu elaboración del evento de hace un rato, de no poder, y yo, y después tal vez compartirlo, vamos a hacerlo en privado, ¿no? Pero empezar a hacer esto con las cosas que nos pasan, para poder desglosar la experiencia que es subjetiva, anímica, que me pertenece. Yo siempre digo, el destino nos pertenece, aquello que nos ocurre tiene que ver con algo inconsciente. Es el alma que está haciendo totalmente. experiencia. Bueno, muy Sí, bien. Vamos a lo que no es alma, pero que engloba al alma. sí. Metámonos con lo objetivo, por un ratito. Ok, Psique, bueno, alma, sí, objetivo está acá y subjetivo acá arriba. Subjetivo, alma. Vamos con lo objetivo. ok. El objetivo. En Jung, en mi manera también de entender a Jung, lo objetivo vendría a ser lo arquetípico. Para O Jung, sea, para Jung los contenidos psíquicos, todo lo que se aparece en sueños, se aparece en imaginación, se aparece en fantasía, por un lado sí, hay un grado subjetivo, por eso es importante separar los contenidos del yo de los contenidos del inconsciente. Eso es un trabajo muy importante. Pero los contenidos del inconsciente que no dependen de la conciencia ni de la voluntad del ser humano, o sea que están más allá de nosotros y que tienen, dicho de una manera junguiana, hasta una propia conciencia muchas veces, se puede decir eso, a eso Jung le llama objetivo. Esa es la objetividad dentro de la psicología analítica, el plano arquetípico. Como diría mu- una psicóloga, una analista junguiana, es la voz de la naturaleza. Es algo que ay, me encantó. está más allá de nuestra ¿Verdad? propia subjetividad. Es más, nuestra subjetividad tiene contacto con esa dimensión objetiva arquetípica, pero no la domina, simplemente puede experimentarla. Entonces Sueños, nosotros, fantasías, claro, fuerzas imaginación, arquetípicas. ¿Qué más? Sería la voz de la naturaleza. la propia imaginación, la imaginatio vera que llamaban los alquimistas, Sí. eh, porque hay que Bueno, diferenciar, paréntesis, chivo, ya está organizando un curso de imaginación activa sí, también, para las personas que tienen más conocimiento junguiano, los conocimientos básicos, que se larga el 2025 también, además del introductorio. Imaginatio sí, Vera, imaginación activa. Vamos, sí, la voz de la naturaleza. claro. Amé eso, gracias. Sí, Amo. es una muy linda metáfora para poder resumir justamente esta complejidad, ¿no? Que en la experiencia anímica justamente se hace carne, por así decirlo, de una manera también metafórica, se hace experiencia, se lo vive. Justamente siempre hablamos, ¿no?, de la renovación del arquetipo. El arquetipo no es algo fijo, estático, sino más bien que se renueva con la experiencia de cada persona que esté viviendo. Muchas veces Jung también decía de que ánima o alma es el arquetipo de la vida, el Mm, arquetipo de existir, de estar vivo, de la vida biológica, de bios. mm, Es muy interesante, digamos, la profundidad y la complejidad del arquetipo del alma, ¿no? mm. Y además que es algo que nosotros experimentamos diariamente, en cómo nos sentimos. En este Ah, momento, por ejemplo, si hay alguna sensación en nuestro cuerpo de angustia, eso pertenece al alma. O si estamos claro. pensando en algo, eso también pertenece al alma. O si tenemos alguna ilusión, alguna fantasía, algún pensamiento, Mm, algún, alguna inspiración que nos llegue, todo eso es nuestro mundo anímico. mm. Lo que hizo Jung fue construir, por así decirlo, una técnica para poder entrar en contacto con eso. Por eso es importante entrar, yo muchas veces en el podcast, justamente en Numen con Juli, eh,
Yo una vez le había dicho de que en la psicología analítica es el arte de prestar atención, porque esto se trata de eso, ¿no? De empezar a tomar contacto con nosotros mismos a partir de la atención que nosotros damos a nosotros mismos y al mundo también, porque Mm, el mundo es ujú. parte de nosotros. Seguro. Y los Eh, acontecimientos, que hablamos mucho de lo sí, que se llaman escenas de destino, sí, sí, sí. ¿no? Porque para Jung el destino, ¿qué es? Wow, complejísimo. Es realmente complejísimo, pero el destino, de cierta forma, para Jung vendría a ser quien llega a ser quien tiene que ser, ¿no? Quien se desarrolla en su complejidad, en su totalidad. Y a través de un concepto muy junguiano y tal vez central y único, inédito en la psicología, que es el proceso de individuación, ¿no? Ujú. Entonces, cumplir el destino, de cierta manera, sería ponernos en trabajo de realizar ese proceso de individuación. Que no Ujú. es que empiece y termina, ¿no? No, no es que, bueno, yo empiezo hoy y termino cuando Mm, tengo 70 años, qué sé yo. Sino más bien es un proceso de autoconocimiento, de conocimiento del mundo y de desarrollo profundo, psicológico, eh, que bueno, nos ayuda a ser humanos completos, que era lo que ujú. le importaba a Jung. Él decía de que no le interesa ser bueno, le interesa ser completo. Total, absolutamente. Y la interpretación que el ser humano hace de la psique objetiva, porque claro, tiene un sueño y lo va a interpretar subjetivamente, con su yo. Totalmente. Eh, Contame acerca de eso, ¿no? Porque ahí está lo complicado, inclusive, de interpretar estas cosas objetivas de una manera errada. ¿Cabe lugar al error acá o no? No, yo creo que no. O sea, no hay error propiamente dicho. Tal vez que el error sería en realidad reducir el símbolo y no darle el valor que realmente tiene que tener. Ujú. Dicho de una manera metafórica, un sueño es como un dios que se nos presenta todas las noches y viene a decirnos algo. Por ende, el prestarle atención, el darle su espacio, el poder tomarlo como una realidad tan real como la realidad física, es honrarlo y además es lo que diría James Hillman, ¿no? Posterior a Jung, es hacer alma, ¿no? Es descubrir justamente y descubrir, sí, y entrar en contacto con las complejidades del alma. ¿Y por qué Que, crees, Joe, que la mayoría de las personas no se acuerdan de sus sueños para nada? Algo que sería contactar con los dioses, entendiendo a los dioses como conciencias, ¿no? Los sí, dioses, para la astrología, un planeta es un dios en el sentido de conciencia, ¿no? No vamos a interpretar, total. es una entidad, ¿no? No, lo que pasa es que la terminología siempre lleva a confundir todo, lamentablemente, pero Sí, bueno, es una cosa, es tremendo. eso Y en con el Jung ni te curso, cuento. no, Porque claro, uno sin diría, estoy duda. poseído, claro, estoy poseído por el arquetipo, claramente, bro. Pero en Jung y en el curso, justamente intento hacer un trabajo muy meticuloso en los conceptos porque no es todo lo mismo. Hay que separar, hay que pulir para tener un entendimiento claro de los conceptos porque eso es justamente lo que nos va a permitir la experiencia. Ujú, Por ende ujú. está muy bien justamente esto, ¿no? De poder empezar a comparar ya desde ahora los conceptos, por ejemplo, de arquetipos y dioses, que si bien se corresponden análogamente, eh, tienen concepciones diferentes en algunos puntos. Todo eso lo Así vamos a que ver en el curso todo eso introductorio. se va a ver. Y ahora, Y mi respondiendo pregunta, tu ¿por qué la pregunta, mayoría de la gente no recuerda sus sueños? claro, yo creo que es por una falta, yo
esto es personal, ¿no? Yo creo que es Sí, sí. justamente por una falta de interés en que realmente un sueño puede ser algo valioso. Y además, por la falta de práctica. Yo creo que el sueño también llega cuando uno está deseoso de experimentarlo. Muchas veces, cuando yo leo los textos de Jung sobre sueños, esa noche tengo mucha actividad Eso te iba a onírica decir. porque estoy intentando como sumergirme en la experiencia onírica. Entonces es muy importante, así también como la imaginación activa, que muchas veces es un método, pero también Jung decía de que era una actitud ante lo inconsciente, es importante tener esta actitud. Un no Ujú. soñante es imposible, todos soñamos. Pero Todo. yo creo que en la actitud que tiene uno de recibir al sueño justamente como si fuese un dios o como si fuese algo que realmente es trascendente en el sentido kantiano y metafísico, eh, ahí podemos tener una experiencia onírica y además, Mm. bueno, luego la práctica, ¿no? Que Sí, uno sí, empieza a todo, entrar toda en la contacto práctica con es el contenido. fundamental, pero la Sí, la realidad que práctica, es un tesoro que tenemos ahí, es el inconsciente que se nos regala a modo sí, de... Pero claro, uno lo minimiza, no le resta importancia, inclusive un efecto físico, un dolor de panza, te trae un sueño determinado. Dice, ah, era porque me dolía la panza, pero ese sueño es lo que aprovechó el inconsciente para ese dolor de panza, para transmitirte con una imagen algo mucho más profundo que generalmente está hermético, ahí metido, escondido, guardado bajo siete llaves. totalmente, sí. Creo que hacer astrología, de esta astrología arquetipal, ¿no? Desde esta mirada, leer, yo cuando leo, ahora me prestaron el libro rojo, te conté ya, te mandé Sí, todo, y es impresionante, leer a Jung te despierta a otra dimensión, tengo que admitir. sí, Hace la vida más llena de amor. sí, hay Y me, una ética oculta. Ah, y es precisamente, y vos me diste la palabra, porque hablan las voces de la naturaleza, así era, Sí, te conecta con lo más natural. Digamos que sumergirte en la astrología desde esta mirada y en Jung te hace la vida mucho más significativa. perfectamente dicho, sí. Porque justamente en mi concepción también de astrología, yo concibo a la astrología como el arte o la ciencia también que trata el sentido. Así como la Mm. astronomía estudia a los astros, a los cuerpos que vemos en el cielo, la astrología se encarga de entender el sentido de todo eso. Sí, sí, Y tal cual, volvemos al principio el alma de los planetas, ¿no? totalmente, el alma de los Cuerpo planetas, astronómico con alma. A mí me totalmente. encantaría que algún día los astrónomos y los astrólogos nos pusiésemos de acuerdo y dejar de pelear, ¿no? Que están como no se pueden unir, qué locura. Pero bueno, Ujú. tampoco unimos el cuerpo con el alma muchas veces, el afuera con el adentro. Lo que nos ocurre parece ajeno a nosotros, el destino, y en realidad está íntimamente ligado a nuestra subjetividad anímica, como estuvimos diciendo. Qué Ujú. lindo, qué bello, qué hermoso y cuántas cosas, ¿no? Y Sí, por hay mucho. último, eh, esto que te decía, carta natal, totalidad de la psique, ¿no? Inconsciente colectivo, objetivo, inconsciente personal, lo subjetivo. Está la luna representando al alma, la luna viajera que va recorriendo todas las mansiones, me encanta como vos lo decís desde tú, Las mansiones lunares, sí. las mansiones lunares, cómo va recorriendo día a día, avanzando por cada experiencia humana que son las casas astrológicas, tomando, tomando vida, ¿no? Y Totalmente. haciendo Sí. carne, cómo poder alimentarnos, el pan nuestro de cada día. Mirá qué interesante, ¿no? El alimento lunar, que es la experiencia viva como seres divinos, pero viviendo una experiencia en el mundo de la tierra. Entonces está el sol como compañero íntimo de la luna. ¿Quién es el sol?
desde la astrología, es el centro de la conciencia, desde Jung. Ok, bueno, desde Jung podríamos hablar justamente de la conciencia y del yo como arquetipo. El yo en la psicología analítica es muy importante, porque justamente es el factor anímico que está mediando entre el exterior y toda la información exterior y la vida exterior y la vida anímica y todo lo que provee de las profundidades. Por ende, el yo está en una especie de odisea intentando de descifrar y entender de manera heroica toda aquella complejidad de la existencia. Por eso Jung y por eso Joseph Campbell lo asociaba justamente con el arquetipo del héroe, ¿no? Y el héroe justamente es solar, los héroes son solares en su naturaleza simbólica. Y asimismo, el yo tiene un reflejo, por así decirlo, Escuchen esto. que es trascendente, Sí, es que está inmanente, inmanente también. conectado a la esencia. Ajá, Qué bonito. que está más allá de su voluntad, o sea, no lo maneja, el yo no lo maneja, es más bien, es aquella conciencia que está más allá del yo la que la va guiando a través de esta experiencia existencial. Ese Paréntesis, para concepto, los que están en tercer año, es el yo, el sol progresado. Dale, claro, seguimos, que está allá, ese en otra concepto potencia. a nivel junguiano se lo conoce como el sí mismo o self. Claro, traducido al español como sí mismo. Este punto es central en la psicología de Jung porque este punto le da sentido al proceso de individuación y además une la inmanencia con la trascendencia y lo individual con la totalidad. Es increíble. El sí mismo es un arquetipo de totalidad. Y además, y esto es muy emocionante y siempre me conmueve mucho como Jung planteó al sí mismo, que es la imagen de Dios de cada uno, ¿no? Sí, 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 sí. Es la imagen de la totalidad y de Dios, dicho de una manera teológica, que habita, por así decirlo, en el centro más íntimo de la vida anímica y del alma. El alma Mm, vendría a ser como una especie de vehículo mm. de Pero el alma no aquel es el yo. espíritu. No, el alma El, no es el yo. no. ¿El El yo yo es está todo lo dentro del alma. consciente, Joseph? ¿El yo es todo lo consciente? ¿O también lo inconsciente? No, el yo es quien está en el medio de la conciencia y de lo inconsciente. Es quien manipula de cierta manera los contenidos y está en contacto con ambos contenidos. O sea, Pero si el vos, yo si yo, solamente tiene conciencia de aquellos contenidos que pertenecen a la conciencia. Todo claro, lo que no es consciente es inconsciente. Eso lo dice seguro. Jung. Así es categórico. Todo lo que no sabemos es inconsciente. Y se Por manifiesta e- afuera, ¿no? Todo lo que no claro, es consciente y se quiere hacer consciente es lo que llamamos destino, también como para poner totalmente. eso. Ahora, el yo comparado con el director de orquesta, el sol. Sí, Él va a ir de acá para allá, toca a vos, vení, va a ir a buscar cosas al inconsciente, pero desde la conciencia, sabiendo que hay, voy a viajar, ¿no? A totalmente. unir lo consciente con lo inconsciente, pero en principio es un límite, ¿no? Ese yo, Totalmente. ese yo, ¿qué sinónimo le podemos dar? Ego, yo y máscara. ¿Me haces Claro, una pipim? hay que diferenciar igual conceptualmente. La máscara es un arquetipo de lo social. La máscara es aquel arquetipo que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con las personas que conocemos. Es como una herramienta social, más que nada. Es nuestra apariencia externa, es lo que se puede observar de la manera más directa de una persona. El yo está por detrás, por así decirlo, porque el yo muchas veces es el que construye esa imagen.
obviamente que este yo tiene influencia arquetípica, tiene una cualidad, es un factor psicosomático, es aquello que nos hace sentir quién nosotros somos. Que en Ujú. este momento yo me identifico con Joseph, yo soy Joseph, y esa sensación de ser yo justamente es el yo. Sí. Eh, Psique y cuerpo, siempre, ¿no? claro, Ujú. pero es distinto a la máscara, porque la máscara vendría a estar y vendría a servir simplemente de manera superficial, externa. Mm, En mm. cambio el yo está por detrás de esa máscara y en contacto además con otro concepto y otro arquetipo muy interesante, con la sombra, por ejemplo. Bueno, esa ya la dejamos para otro día. Ajá. Qué Y con interesante, pero todos todo los esto contenidos lo vamos a ver inconscientes. muy lindo en el curso de introducción de la escuela, ¿no? Sí. Introducción a la psicología analítica. Y la máscara, a ver qué te parece, podría llegar a ser como el ascendente tiene muchísimas definiciones en la carta natal, pero la máscara podría ser una definición de las tantas del ascendente, porque es como Sí. salimos a la vida, que nos ponemos para enfrentar al mundo, para recibir los estímulos externos, desarrollamos nuestra máscara. Entonces, si tengo el ascendente en Aries, voy a tener una máscara de estar siempre, ¿no? Atento y como a la defensiva de, puede ser, Sí, máscara ascendente. sí. Más sobre la apariencia, sobre todo sobre la apariencia. La máscara es apariencia. Por ende, Mm, de manera análoga, sí lo podríamos pensar de esa manera. ¿sí? Eh, sí, Pasa que el es correcto. ascendente es a priori la apariencia, o sea, cómo nos ven, inclusive el aspecto físico. Uno tiene un Totalmente. ascendente y tiene un aspecto muy relacionado con ese arquetipo. El Sí. ascendente es también Ujú. aquellas escenas de destino que vamos a atraer por magnetismo relacionadas, experiencias relacionadas con la cualidad de mi ascendente. Claro. El ascendente entonces también son escenas y situaciones que vamos a ir aprendiendo. Es aquello que ahí me gustaría ver dónde lo localizamos, si se puede localizar dentro de la estructura de la psicología analítica, porque es aquello que Eh, venimos a aprender a través de la interacción. claro. Ahí Eh, incorporar y hacer lo propio, a llevarlo al yo. Claro, justamente. Yo creo que acá hay un doble proceso. Eh, en el caso de la máscara, si bien es importante, eh, el concepto de ascendente es mucho más amplio y Ujú, mucho más dinámico, pero sí tiene una analogía en cuanto a cómo yo aparezco en el mundo, o sea, cómo los demás a mí me ven y cómo yo me presento. En ese punto sí, es ujú. totalmente así. El otro punto que veo que es analógico es en cuanto a la transformación del yo, porque el Ahí va. yo a partir justamente de el choque con lo externo y con lo interno tiene una transformación evidente, o sea, a todo el mundo nos pasa. Todo el mundo tuvo una experiencia con, con el exterior, por ejemplo, no sé, estás en pareja o no sé, tuviste un suceso laboral complicado y eso nos modificó, eso nos cambió, eso nos hizo aprender algo. Por ende, yo veo que tal vez en el concepto de ascendente también está el concepto del yo jugando un papel y Sí, un rol muy importante, porque el yo va a ser el que dé el sentido a aquellos sucesos sí, y también le va a dar espacio a la transformación, sí, porque sí. es él mismo el que se está transformando. Y esa máscara se Entonces, va a ir transparentando, sutilizando para ir a un nivel superior en términos de el psiquismo, ¿no? El yo claro, organizando toda esa cantidad de cosas. claro, o sea, hay Qué que saber de lindo. que la máscara es tan importante como cualquier otro arquetipo, pero que no Sí. es la totalidad de la psique. No, no, nada lo La es, ¿no? máscara es simplemente un recorte Ujú, ujú, que muchas veces puede estar dado por el exterior o por nosotros mismos. ujú, ujú, Nosotros construimos nuestra máscara. Y ujú. está bueno justamente poder separar esto
decir, bueno, ok, esta es mi máscara, pero hay algo más profundo en mí. Y eso más profundo, bueno, es, es la conciencia, es tener conciencia del yo. Y además de esa conciencia del yo, también hay otros contenidos que yo no puedo entrar en contacto, o a veces puedo entrar en contacto a través de distintos tipos de experiencias, como los sueños, la imaginación y la fantasía. Por ende, empezar a separar está bueno. Y la Claro, máscara, porque además justamente, el concepto este es es muy como de la mi puerta de casa, entrada la puerta de entrada, de hecho, al a la entendimiento experiencia de profundo la vida, de porque la tiene que psique. ver con el instante mismo de nacimiento. Es un punto matemático el ascendente, de la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Es un punto matemático. ¿Te congelaste? Sí. A ver. Sí. Bueno, parece que se cortó. Pero bueno, ya estábamos casi cerrando este Zoom y quedaron temas, ¿no? Interesantes, importantísimos para una persona que se dedica a estudiar astrología. Ir acompañando ese estudio con toda la mirada de la psicología analítica es un placer realmente. Así lo venimos haciendo a lo largo de la formación en Astrología Viva, con la 10ª camada que se recibió en este año 2024 y vamos por más. Ahora con toda esta belleza, ¿no? de regalo que tenemos en relación con Jung. Con Jung, con la filosofía, con la mitología. Yo sé que a Joseph le encanta Joseph Campbell, El Camino del Héroe, y poder interpretar la carta natal con todos estos conocimientos, así aprendidos con placer. Bueno, esta es la invitación que les hacemos para este año 2025 de la mano de, de Joseph. ¿M? Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Los abrazo fuertemente y espero que todos nos encontremos muy pronto a partir de marzo en la escuela. Un beso y que tengan un feliz domingo.